Pero bueno, el día de hoy les tengo un live muy especial por dos razones. Como ustedes saben, nuestra página de Instagram ha ido creciendo gracias al apoyo que ustedes le dan. Y ya somos 50,000. Entonces, esto se conjunta con otra cuestión. Y es que al ser pues un número cerrado, una cifra cerrada, y al ser el día de hoy 28 de marzo, quería hablar de un autor del cual no se comenta mucho. Es uno de esos autores que se olvidan a lo largo del tiempo. Y yo creo que es injustificadamente esto. Hola, surfista griego. Qué gusto que estés por acá. Buenas noches. ¿Por qué? Porque este autor del que les voy a hablar creó aproximadamente, 300 obras. Y sabemos que en la antigüedad, bueno, más específicamente en el mundo clásico, pues era común que existiera autor. Ayer fue tu examen, no me hubieras avisado, surfista griego, me hubieras avisado para ir. Justo andaba por allá. ¡Ah! Qué buen chisme, qué buen chismecito. Felicidades, surfista griego. Bueno, este autor es un personaje que sufrió mucho a lo largo de su vida. Pero mucho, o sea, sufrió guerras, sufrió pérdidas, sufrió persecución, porque mucho tiempo de su vida lo persiguieron. Y aún así fue un personaje que nunca perdió la fe, por decirlo de alguna manera, en la humanidad. Y esto ya dice mucho. Fíjense que yo, como tal, en la carrera, no vi la vida de este autor. Yo la vi hasta mucho después en una clase de esas que son optativas, que no tienen forzosamente que ver con tu árbol estructural de las materias que llevas. Y ahí yo me enamoré de su vida, de este ser humano. ¿De quién estoy hablando? El día de hoy voy a hablarles de Comenio, o mejor conocido como Juan Amós Comenio, bueno, ya castellanizado. Comenio nace un día como hoy de hace 434 años, o sea, estamos hablando de que pues ya medio siglo, casi, ¿no? Casi cumple medio siglo. Y pues específicamente pues nació en el 1592, un día como hoy. Y es algo bien interesante porque en ese momento tenía 100 años, por decirlo de alguna manera, de ser descubierta América, ¿no? Invadida, descubierta, como lo quieran decir, pero tenía 100 años de ser descubierta América. Y pues en esta época nace Comenio. Esto ya nos va a dar un guiño muy interesante, porque mientras de este lado del charco estaban estas evangelizaciones para todos los que vivían acá, para los indígenas, para el mundo prehispánico, como lo conocemos, todas las culturas que, como bien saben, estaban por acá, pues mientras aquí en América estaban cultivando, educando a los seres humanos que habían encontrado, pues allá en Europa había nacido Comenio. Y Comenio, pues nace de una familia pues pudiente. Él no venía de una familia pobre, pero sí le ocurre algo al inicio. Y es que se queda huérfano. A los 12, entre los 12 y los 16 años, Comenio se queda huérfano. Pierde a sus padres, se desconoce por qué pasa esto, pero esto lo deja a la deriva y hace que en algunas versiones su tía, en algunas otras versiones no sabemos quién, pero el chiste es que quien lo cuida, pues se despreocupa o se desentiende de su educación. Es como que sí, yo cuido a este niño, a este joven que se llama Comenio, yo lo cuido y pues hay medio que estudia y medio que sobresalga en la vida, ¿no? Y esto es bien interesante porque aunque Comenio tiene malas experiencias en la escuela, imagínense, fue a una mala práctica educativa, en donde no le enseñaban bien, en donde los maestros no les interesaba la educación y todas esas cosas, pues él como que crece con este rezago educativo, ¿no? ¿A cuántos de ustedes no nos ha pasado, a cuántos de nosotros no nos ha pasado que vamos a la escuela quizás con ánimo y cuando llegamos y nos presentan, o nuestro profe o nuestra profa se presenta, pues son personas que no quieren realmente enseñar, porque pasa, es común.
Y entonces, pues son profes que por ende no nos van a enseñar bien, que nos van a poner a leer ahí todo el libro de historia, que nos van a mandar a ver la obra de teatro con tal de apoyar a uno de sus amigos y pues al fin y al cabo no salimos de esa escuela sin aprender nada. Este fue el caso de Comenio, a los 16 años, un jovencito. ¿Y qué va a pasar? Que no por eso se va a desmotivar y va a seguir estudiando. Y conforme crece, llega hacia los 19 años y empieza a leer a nada más y a nada menos que a todo el mundo clásico. Empieza a leer a Séneca, empieza a leer la mitología griega, la mitología, bueno, grecolatina, Ovidio, Hesiodo, Homero. Empieza a familiarizarse con todo el mundo grecolatino. Y esto pues le gusta, por ende, cabe hacer un paréntesis aquí. Y es que como tal, él nace en lo que actualmente es República Checa. Ajá. Bueno, ¿esto por qué lo comento? Porque ya no era oficial la lengua latina. Ya no era forzoso que se hablara latín. Ya se estaba convirtiendo en una de estas lenguas cultas que solo se manejaba en las universidades. Y pues a saber latín en esa época era ser una persona que había ido a la universidad y que por ende tenía un conocimiento muy amplio de las cosas, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? Que a Comenio le pasó lo mismo que a muchos de nosotros cuando aprendemos latín, y es tener unos métodos pésimos. Tener métodos en donde te tienes que aprender las declinaciones sin más, solo memorizar las cosas. A, I, arum, a, is, am, as, a, I, a, is. Eso le pasó también a Comenio. Se tuvo que enfrentar a un método muy rancio, muy poco práctico de la enseñanza de latín. Sin embargo, pues en su época pues era un poco más común. Pero bueno, no conforme con todo lo que le había pasado, pues el contexto bélico de Comenio empieza a empeorar. Y resulta ser que en esa época, así como de este lado del charco, por eso hace rato hacía la analogía, pues había muchas persecuciones. Y estas persecuciones eran en torno a todo no católico. Ya saben que sabemos mucho este contexto de la Inquisición, de las prácticas de tortura que tenían para la gente que se negaba a creer en Dios desde un aspecto judio-cristiano y todas estas cosas. Pues eso también pasaba allá. No solo pasaba aquí en América, sino que también en Europa pues había muchas persecuciones cristianas, bueno, de no cristianos. Y Comenio pues no era católico, él era protestante. Es como una vertiente del cristianismo, que para los católicos de ese entonces pues no era tan buena, no era lo mejor. Así que ¿qué va a pasar? Que van a empezar a perseguirlos. Y bueno, esto va a ser un broncononón, porque Comenio pues fue muy cerebrito, pese a que tuvo malos momentos con la educación, pues era muy cerebrito, era muy listo, y recibió becas de gente que lo motivaba genuinamente a aprender, y lo mandaron a otros países a aprender griego, a aprender latín, a aprender historia, a aprender teología. Se vuelve todo un avesado en el mundo de la teología, y esto le va a beneficiar obviamente en su currículum, en su formación, pero no contaba con que tarde o temprano lo iban a perseguir. ¿Y qué pasa en este contexto? Pues bueno, recuerden, estamos hablando entre 1610, 1611, es apenas el inicio de este siglo, y llega a la edad de 28 años. Cuando Comenio cumple esta edad, era sumamente querido en el pueblo donde vivía, pero querido, o sea, era un personaje. No sé si ustedes han tenido la fortuna de ir a un pueblito o de vivir en un pueblito en donde todos conocen al pastor, todos conocen al carnicero, todos conocen entre todos se conocen, ¿no? Pues imagínense algo parecido, en donde Comenio era muy querido por todo el pueblo porque era una persona muy lista, una persona, bueno, muy capaz de hacer cualquier cosa técnicamente, pero también era sumamente humana. Y al decir esto me refiero a que Comenio pues tenía 28 años,
se dedicaba como a jugar con los niños, le gustaba como cuidar del jardín, del lugar, cultivaba mucho esta conciencia moral en los niños de hay que ser buenos, hay que obedecer a los padres, Este era Comenio. Y era una persona que estaba sumamente preparada. Entonces, pues todos lo querían. O sea, todos querían estar con él, recibir consejo de él, al grado de que lo volvieron obispo de esa ciudad en donde se encontraba. Y estamos hablando de 1621 más o menos. O sea, Comenio pues ya tenía 28 años. ¿Y qué pasó? Que en esta ciudad, pues los más ancianos, los más sabios del pueblo le dijeron, creemos que a ti lo único que te falta para que la gente pues termine de creer, de confiar en ti, es una esposa y unos hijos. O sea, es que formes una familia. Y, pues ya estás en edad, ¿no, Comenio? Entonces, Comenio se casa, dicen que con quien se casa, Magdalena se llamaba, se casa con Magdalena y tiene un hijo. Y este hijo pues estaba de brazos cuando iba a tener el segundo hijo. Digo esto muy brevemente porque aquí viene una de las tragedias más impactantes y más fuertes de la vida de Comenio. Y es que lo tenía todo. El respeto del pueblo, el cariño del pueblo, su familia muy prometedora, una esposa que estaba embarazada y acababa de dar a luz hacía un par de años a un bebé. Y ese era Comenio, alguien que se había realizado en su vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues, ¿qué creen que pasó? Estas persecuciones de no católicos, de toda persona no católica, llegaron a esta ciudad. Y ahí la hermandad con la que Comenio congeniaba religiosamente hablando, les dijeron, ¿saben qué? Tienen que irse, porque si se quedan, pues les van a dar cuello, ¿no? A ti, Comenio, y a todos, ¿no? Y Comenio, pues apenas con un morral, sin poder ni siquiera preparar una mudanza, no, Comenio con un morral, un par de libros de cosas que alcanzó a agarrar por ahí, sus textos más importantes, los más queridos, va y le dice a Magdalena, a su esposa, oye, nos tenemos que ir de la ciudad, nos tenemos que ir porque pues ya nos están persiguiendo y si nos encuentran aquí, nos van a dar cuello, ¿no? Pero ¿qué creen que pasó? Que Magdalena, su esposa, pues estaba a punto de dar a luz. Y pues ella no estaba como para andar corriendo. No estaba como para... Claro, ahorita nos vamos y quién sabe a dónde nos vamos, ¿no? Porque encima de todo, pues vamos a dimensionarlo. No es como ahorita que súbete al coche y vámonos. No había coches, no había esta tecnología del ferrocarril, del tren, del avión, no había nada de eso. Y es como, vamos a huir, vamos a caminar por horas. Ese es el contexto que le atraviesa en ese momento al joven, al prometedor Comenio y a su prometedora familia. Y bueno, como es de esperarse, Magdalena tiene que quedarse en la ciudad. Se queda ahí con su hijo de brazos. Se cuenta la historia. Muchas gracias por la rosa, Perita. Muchas gracias. Se cuenta que tenía a su bebé así de brazos mientras estaba embarazada, que estaba a punto de dar a luz. Y Comenio se despide de su familia sin saber que era la última vez que los iba a ver. Que era la última vez que se iba a despedir de ellos. Comenio les dice, nos vemos allá o yo regreso, yo veo qué hago, pero estoy con ustedes. Y eso es algo muy fuerte. Eso va a marcar un parteaguas en la vida de Comenio. Porque va a escribir una de sus principales obras. Y esa obra, fíjense, la pueden consultar el día de hoy. El día de hoy existe. Esta obra es una novela. Y se llama El paraíso del mundo. No, El laberinto del mundo y el paraíso del corazón. Ajá. ¿De qué trata esta recién historia? Esta novela que escribe a los 28 años. Pues es él. Comenio se ve a él y dice que el mundo es un laberinto en donde los seres humanos nos perdemos, nos confundimos, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos de dónde venimos. Tiene sentido, ¿no? Y dice Comenio en esta obra que él es como un peregrino que va tocando de puerta en puerta, que va conociendo a la gente, que va preguntándole a la gente quién es. Y bueno, aquí pasan muchas cosas, no me voy a detener tanto en esta novela, sino que pues va a escribir
de cierta manera esta nostalgia que siente para con su familia, ¿no? Y esto, pues es muy feo, es muy duro, ¿no? Porque supongo que nadie quiere perder a sus seres queridos, ¿no? Y siendo tan joven como era Comenio, que de la nada te arrebaten, porque es lo que le hicieron, que te arrebaten a tu familia, que te arrebaten al pueblo que te quiere, al pueblo que te estima, al pueblo que te hizo obispo, a quienes reconocen tu labor social, tu labor con los niños, tu labor con una comunidad. Es algo durísimo, ¿no? Hoy dicen, hoy estamos aquí, mañana quién sabe, eso lo vivió Comenio. Hoy estaba aquí y al día siguiente ya no tenía nada. En esta persecución, Comenio obviamente también se va a quedar sin casa. Se va a quemar su casa, se van a quemar sus libros, sus muebles, todo lo que Comenio tenía se quemó, se perdió, se deshizo, además de su familia. Y algo loquísimo que va a pasar a partir de aquí es que Comenio va a vivir toda su vida de un país a otro. O sea, a partir de este momento que tiene que huir de este pueblito, no va a dejar de hacerlo toda su vida. Toda su vida va a estar destinada a la persecución. Y eso es algo bien fuerte. Ya lo voy a decir porque esto es importantísimo. Ya les voy a comentar por qué. Pero bueno, mientras Comenio escribe esta obra, que les digo que se llama El laberinto del mundo y el paraíso del corazón, la pueden encontrar en español. Incluso yo tengo el PDF, si lo quieren, mándenme mensaje acabando este live y se los comparto. Ay, muchas gracias. No, al contrario, Perita, muchas gracias. Muchas gracias por darle tantos me gustas al live. Saben que eso nos ayuda a llegar muy lejos. Y que el día de hoy estamos compartiendo una historia de un personaje interesantísimo. Así que quédense si quieren saber qué pasó con él. No se vayan, no se vayan. Quédense si quieren saber qué pasó con Comenio. Y bueno, Comenio, pues ya casi llegando a los 30 años, pues llega a otra ciudad. Y algo, no voy a ahondar demasiado en esto, quiero ser más práctico. ¿Qué pasó aquí? Comenio va a empezar a dedicarse a la enseñanza, porque pues con tantos saberes que tenía, que ya había acumulado, pues no, era como que lo más práctico, ¿no? Entonces va a empezar a enseñar latín, va a ser casi su principal fuente de ingresos de esta persona que pues, se quedó literalmente en la calle. Pues va a empezar a enseñar latín en las universidades, en las prepas, por decirlo de alguna manera. Pero él quería hacer algo distinto. Él no quería la típica clase de latín que él mismo había recibido en su adolescencia, en su juventud, sino que no, Comenio quería enseñar bien el latín. Y él decía, es que la gente, los niños específicamente, su educación siempre va muy enfocada hacia los niños. Dice, los niños tienen que ser el centro de todo, no al revés. El problema con la educación, decía Comenio, el problema es que los maestros creen que ellos son el centro, pero en realidad el centro son los niños. Los niños y las niñas son en quienes nos tenemos que fijar. Y algo que al menos a mí me voló la cabeza la primera vez que yo lo leí, que espero que les pase lo mismo, es que Comenio, cuando estaba estudiando, leyó por primera vez el escrito de Copérnico, sí, de Copérnico, el primer personaje histórico que dijo que el sistema solar no era el centro de la Tierra, sino el Sol. O sea, Copérnico, gracias a Copérnico, el día de hoy todos nos enseñan en la escuela, en la primaria, que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, gracias a Copérnico. Pues imagínense que en esa época recién había sido publicado eso, o sea, hace casi un medio siglo. Entonces Comenio leyó a Copérnico y dijo, claro, tiene sentido. Tiene sentido que el Sol sea el centro de nuestro sistema solar y no la Tierra, como se creía. Ese es un modelo heliocéntrico, ¿no? Donde el Sol es el centro. Pues, ¿qué creen que dijo Comenio? Comenio dijo, pues en la educación yo creo que pasa lo mismo. Y los niños son el centro y no el docente. No la figura del profesor, de la profesora como se cree. Entonces, Comenio va a proponer un modelo paidocéntrico. Paidos, niño, céntrico, el centro. El niño es el centro de la educación. Y fíjense cómo llegó a esta conclusión a través de un tratado sobre el universo, ¿no? Bueno, Comenio se sigue desarrollando, sigue creciendo, sigue formándose como un ser humano, se vuelve un teólogo, se vuelve una persona erudita
Y además de enseñar latín, empieza a decirle al mundo, oigan, yo creo que tanta guerra pues no es necesaria. Yo creo que más bien ya basta de tanta guerra, ¿no? Los seres humanos no pueden estar peleando entre unos y otros. ¿Esto les suena familiar? Es algo que todavía podríamos decirlo en nuestra época, ¿no? Aún 500 años después de que estuvo Comenio aquí, ¿no? Pero bueno, de ahí se va a Polonia, después se va a Ámsterdam. De hecho, si van a Ámsterdam, yo algún día quiero poder ir. En Ámsterdam hay muchos bustos en honor a Comenio, porque hizo Comenio al lugar que llegaba, a la ciudad que llegaba, fuera Alemania, fuera Ámsterdam, fuera Polonia, fuera en donde estuviera, violento casi de espartana, Comenio donde estuviera reformulaba los planes, hoy les llamamos así, ¿no? Los planes educacionales, los planes educativos, ¿no? Llegaba y decía, esto no funciona, esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto no. Y eso hizo que de boca en boca la gente dijera, ¿sabes qué? Si tú quieres que alguien reformule tu escuela, llámale a Comenio. O sea, Comenio se hizo de una fama muy, muy grande. Y entonces, en esta época, pues va a tener un encuentro, porque así como leyó a Copérnico, pues va a tener un encuentro con un tal Descartes, con un tal Descartes, ¿no? Como lo pronuncian. Entonces, se va a encontrar con Descartes y Descartes le va a hablar respecto a su teoría. ¡Ay! Se me fue el nombre. No recuerdo justo ahora el nombre de la teoría del postulado de Descartes, filosóficamente hablando. Y Comenio le va a compartir de su teoría paidocéntrica. Entonces van a compartir como estos diálogos, como un featuring, ¿no? Como una colaboración entre dos grandes, ¿no? Y es que no me acuerdo cómo se llama como tal sofista griego. Sí sé que va como en la duda de cogito ergo sum, ajá, de pienso, luego existo, pero no recuerdo cómo se llama eso. Pero bueno, aquí va a ocurrir algo bien interesante, y es que Descartes va a criticar a Comenio. Va a decir, sí, me gusta lo que piensa este joven, porque pues tenía como 30, 35. Pero creo que está un poco desubicado, ¿no? Va a decir Descartes. Y Comenio, pues todo lo contrario. Comenio era una persona muy, muy, muy sencilla. Un humanista. Una persona que no quería aparentar nada. No quería demostrar que sabía, aunque lo sabía. No quería fingir, por ejemplo, cuando estaba con Descartes, no quería fingir que sabía de filosofía más que Descartes. No. Comenio simplemente platicaba, ¿no? Y bueno, aunque Descartes va a criticar un poco a Comenio, pues no deja de ser un acontecimiento importante, interesante, que esto haya pasado así, ¿no? Entonces, después de esto va a seguir escribiendo obras. Y a mí me encantaría contarles todos los títulos que hemos alcanzado a rescatar, perdón, porque son muchísimos. Pero por lo mismo de que son muchísimos, pues no me voy a detener tanto en eso. Solo voy a hacer un énfasis hacia un eje, ¿va? Bueno, cuando Comenio cumple como 35 años, dijo, creo que genuinamente necesitamos un postulado académico que funcione para todas las escuelas, ¿no? Y a este postulado lo llamó la didáctica magna. Fue escrito en checo inicialmente, ya después se escribió en latín. Pero bueno, este tratado, pues sí, es un tratado. Es muy bonito, muy, muy, muy bonito. De hecho, yo les recomiendo mucho que lo lean si tienen la oportunidad. Yo también tengo el PDF, si quieren se los comparto. Porque imagínense, así, línea número 1, inicia. Así como los antiguos sabios decían, conócete a ti mismo, cogito ergo sum, no, conócete a ti mismo, notis auton en griego antiguo. Esta expresión, Comenio todo el tiempo está relacionando todo lo que sabe con la Biblia, porque pues era teólogo. Decía, esta expresión que descendió del cielo y fue revelada a los sabios, el día de hoy nos dice, si te conocieras a ti mismo, ¿me conocerías? Vincula un poco la cuestión ahí del conocimiento de uno mismo, de una misma, con el conocimiento de Dios. Lo hace muy seguido, sí, ese es Comenio. Pero al mismo tiempo, pues así inicia un tratado que está dedicado a la enseñanza. Y eso es muy bonito.
además de recurrir a los tratados, bueno, a las cuestiones como bíblicas, también recurre constantemente a la mitología griega, a las máximas de sabios, ¿no? Por ejemplo, de repente Comenio está hablándote de algo y dice, como decía Séneca, la vida, no es que la vida sea breve, nosotros desperdiciamos el tiempo. Justo, ¿no? Y esto muestra la cercanía que Comenio tenía con este mundo grecolatino, con todo el contexto, ¿no? Bueno, Comenio escribe la Didáctica Magna y este tratado pues empezó a pasar de boca en boca, de voz en voz y todos decían, pues es que Comenio sabe lo que está hablando, lo que está diciendo. Y bueno, no les voy a hacer más largo este cuento. Después de escribir no una, ni 5, ni 10, ni 15 obras, Comenio al día de hoy sabemos que escribió cerca de 300 obras en las que habla de teología, habla de religión, habla de didáctica, habla de pedagogía, habla de filosofía, de mitología, de retórica, de geografía, habla de mil y un cosas en diferentes tratados. Pero, pese a que se granjea una increíble fama, pese a que consigue nuevamente como que ese reconocimiento, que no es lo que él lo buscara tampoco, sino que su misma intención por un mundo mejor hicieron que le dieran ese reconocimiento. No era católico, Comenio era protestante. Y los católicos, el imperio de los Habsburgo, que me parece que era Carlos V, bueno, este imperio pues perseguía a todo no católico. Entonces, pues Comenio, pues al ser protestante, pues fue perseguido por los católicos, ¿no? Por el imperio católico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, el chiste es que Comenio fue a Inglaterra, fue a Polonia, fue a Ámsterdam, fue a Alemania, fue a muchos países, pero fue porque lo invitaban, porque le llegaban cartas de Ámsterdam. Comenio, queremos que vengas y nos ayudes a reformular la educación acá. Ya se iba para Ámsterdam 2 años. Le llegaba una de Polonia. Comenio, queremos que vengas a Polonia porque queremos que nos des ideas en cómo educar a los jóvenes. Se iba para Polonia. Comenio, queremos que vengas a Alemania. Queremos que vengas a Ámsterdam. Queremos que vengas a Inglaterra. Y esa fue la vida de Comenio. De una ciudad a otra. Pero todo este contexto pues estuvo al mismo tiempo lleno de guerras. Guerras espirituales, guerras que atacaban a la gente sin importarles quién fuera, sin importarles qué pasaba. Y fíjense, en una de tantas persecuciones que Comenio vivió, el ejército ya lo conocía, ¿no? Ya sabía quién era Comenio. Y me parece que sí fue el rey Carlos V que mandó a la ciudad donde estaba Comenio. Y el ejército no quiso entrar a la ciudad, porque ahí estaba Comenio. O sea, ese era el respeto que le tenían a Comenio de, sí, nos mandó el rey, pero aquí está Comenio y nosotros no vamos a entrar a la ciudad. Solo por el hecho de que ahí está Comenio, porque lo respetamos, porque pues él no nos ha hecho nada. ¿Por qué tenemos que ir a destruirlo solo porque el rey lo dice, no? Pero Comenio tenía una obra increíble. Pero ¿qué creen? Que pues ya el ejército no entra a la ciudad, pues el rey castiga muy feo al ejército y los obliga a entrar. Entonces, pues aún así, nuevamente de incendio en incendio, de persecución en persecución, se la va a vivir Comenio, ¿no? Bueno, les voy a contar ya un poco más adelante lo que pasó en su vida. Y es que llega un punto donde flaquea, porque los seres humanos podremos tener la convicción más grande que ustedes quieran. Específicamente hablando de Comenio, tenía la convicción muy arraigada del protestantismo, de ese vínculo con Dios que él tenía, pero aún así llegó a titubear y escribe. Tenemos escritos de él donde le escribe a Dios y le dice: ¿crees que mi corazón es de acero? ¿Crees que no siento? ¿Crees que no me duele todo lo que pasa? ¿Que al lugar al que voy no me puedo asentar porque me persiguen? ¿Que mi familia haya sido disuelta? O sea, como que Comenio tenía esos diálogos internos con Dios, ¿no?
Bueno, vamos a pasar a una parte aún un poquito... Mi cuerpo no está hecho de metal. Vamos a pasar a una parte un poco más icónica aún. Y es que cuando Comenio pues ya se aproxima hacia sus 40, 45 años, escribe un texto, el cual al día de hoy es considerado el primer texto ilustrado, el primer texto ilustrado. Es titulado en latín Orbis Sensualium Pictus. El mundo en imágenes, lo traducen como el mundo en imágenes. Y fíjense nada más. Chan, aquí lo tengo. El mundo en imágenes. Esta versión está hermosa. A nosotros nos costó como 1500. Lo vale, totalmente lo vale. Yo no soy de comprar libros caros porque luego pues no me alcanza. Pero esta versión lo vale, lo amerita completamente. Porque es una edición del CONACYT. Y como ustedes saben, pues en el CONACYT se dedican justo a este tipo de saberes académicos, pero también muy interesantes. Y Comenio escribió El mundo de imágenes. Aquí está en 3 lenguas. Aquí está en latín, en español y en inglés. Miren, les voy a poner nada más para que se den un quemón. Así inicia. Número 1. Dios, Deus o God, porque está en inglés, en latín y en español. Me parece que en la edición que Comenio publicó estaba en checo, en latín y creo que en alemán. No recuerdo muy bien, la verdad les mentiría. Pero era mucho esta comparativa entre lenguas. Pero esta cosa es una genialidad. Porque además de ser el primer libro ilustrado, fíjense, las ilustraciones del año 1628 me parece. Pues el chiste es que estas ilustraciones están muy bonitas, muy bien hechas, porque explican, ¿no? Por ejemplo, esto se llama Fruto de los árboles. Y la ilustración que tiene aquí, pues son literalmente los frutos de los árboles, ¿no? Tiene mucho simbolismo, tiene mucha... Está muy bien estructurado, porque además de tener las imágenes, también está diseñado para ir aprendiendo de más a menos. O de lo singular o a lo particular. Cosa bien hecha, cosa hermosa es este mundo de imágenes. Y les voy a poner otra parte. Por ejemplo, en el índice es brutal, es brutal. Comenio pensaba en los niños. Comenio diseñaba las cosas para los niños. Estoy buscando la hoja en donde pone el abecedario. Así como cuando hoy en día compramos un libro para enseñarle a los niños el abecedario. Y pone A de abeja. Y la abeja, ¿cómo se llama el sonido que hacen las abejas? Pues la abeja hace bzz, ¿no? Por decirlo. B de buey, vamos a decir. B de buey. Y el buey hace tal sonido, ¿no? Y está todo, las abejas zumban, ¿no? El buey, tal. Ah, miren, aquí está. Y al mismo tiempo que va relacionando palabras con animales y con el sonido de los animales, lo hace alfabéticamente, lo pone el dibujo de los animalitos y ese es Comenio. Entonces, este libro que vemos aquí es considerado el día de hoy, en nuestra actualidad, como el primer libro ilustrado, con todo el objetivo de enseñar, de que la persona que lo lea, por ejemplo, si ustedes quieren aprender latín, pueden conseguir este libro y van a ir leyéndolo poco a poco, porque hasta eso solo son renglones, un renglón. Dios es tal, pues está escrito en latín. Y si no saben latín, pues está escrito también en español. Y si al mismo tiempo quieren aprender inglés o quieren confrontarlo con el inglés, pues también está escrito en inglés, ¿no? Entonces, es una joya. Esta edición no sé qué tan fácil sea conseguirla. Yo solo he visto otra después de esta, pero hay más ediciones del mundo en imágenes que sí son más fáciles de conseguir. Hay más ediciones. Pero esta del CONACYT no sé qué tan fácil sea conseguirla. Si tienen suerte, la encuentran, no sé, quizás usada en unos 800 pesos, en unos 1000 pesos.
ya usadita, ¿no? Pero bueno, además de eso, el mundo en imágenes es hermoso porque nos muestra cómo era la realidad de ese entonces. Y pone, por ejemplo, un taller de costura. Y ahí te pone todas las características del taller de costura. Dice, ¿cómo eran las máquinas de ese entonces, no? Y ahí te pone cómo era, no sé, un molino, cómo era un pozo. Y te familiarizas con lo que en esa época existía. Es un libro, un texto hermoso. Sí, sí sé dónde, si lo encuentro en internet, se los mando ahí a nuestro WhatsApp. Para que pues lo consigan, para que lo pidan por Mercado Libre y les llegue. Bueno. Vamos aproximándonos ya hacia el final de la vida de Comenio, en donde obviamente los eruditos, teólogos, filósofos de su época admiraron este trabajo, esta labor, y dijeron, este hombre sabe lo que hace, él nació para eso. Pues, ¿qué creen? Nuevamente una catástrofe. Y es que tiene que regresar a Polonia, y de camino a Polonia, su esposa de su segundo matrimonio muere. O sea, se queda viudo por segunda vez, ¿no? Y no conforme con eso, llega a la ciudad de Polonia, en Leszno, y tiene que quedarse ahí unos años porque lo eligen en la iglesia de esa ciudad como pastor. Y él dice, bueno, pues vamos a hacer esto por los chavos, por los jóvenes, y se queda ahí unos años. Pero después de ahí se tiene que ir a Ámsterdam nuevamente. Y aquí viene el punto culminante de Comenio. Tenía 65 años cuando ya había perdido su segundo matrimonio y pasó todo esto. Y tiene que irse a Ámsterdam porque nuevamente es perseguido en Polonia. Y aquí tenemos algo que Comenio mismo escribió en torno a lo que vivía en ese momento. Fíjense, se los voy a leer. Esto está brutal. Está brutal. Dice así. Y ciertamente, cuenta Comenio, con una opresión tan repentina que no me fue permitido rescatar nada más que mi vida, allí, en efecto, también perdí todo mi patrimonio. Nos está contando cómo lo persiguieron en Polonia. Y dice, perdí mi casita, literalmente pone, perdí mi casita, mis muebles, mi biblioteca. Y dice, de manera poco sorprendente, perdí todos los tesoros de mis trabajos acumulados durante más de 40 años. Excepto algunas cosas que ya se habían publicado y algunas otras que en plena emergencia enterraron. La gente dijo, tenemos que salvar las obras de Comenio. Empezaron a escarbar porque estaban incendiando todas las casas y aventaron algunos papiros, aventaron algunos textos que tenían de Comenio y ahí como pudieron los enterraron para que sobrevivieran a esta tragedia. Lo más triste de estas obras que fueron quemadas de Comenio es que había un texto que se titulaba El Tesoro. Imagínense, ya desde el título nos revela información. Decía, El Tesoro de la Lengua Checa. Así era titulado. Y cuenta Comenio que ese fue el que más le dolió, porque este texto tenía 40 años trabajando en él. Y además de eso, había preguntado persona tras persona en todas las ciudades donde andaba, en pueblos, con gente de una ciudad, de otra ciudad. Había ido persona por persona preguntando términos, palabras raras, así como una enciclopedia, una especie de diccionario andante. Había ido recapitulando la mayor cantidad de palabras durante 40 años. Y este texto estaba a punto de publicarse cuando lo quemaron todo, ¿no? Entonces por eso dice, pues además de perder mi casita, quemaron mi obra en la que había trabajado durante 40 años. Imagínense esto, además ya tenía 65 años. Digo, uno es eternamente joven, ¿no? Pero a esta edad, que te quemen algo en lo que llevabas trabajando desde los 20, pues es frustrante, ¿no? Y encima había perdido a su esposa, su segunda esposa, ¿no? Entonces como que no, ya estuvo, ¿no? Entonces, con esta desmotivación, con esta trágica noticia, pues llega a Ámsterdam. Y en Ámsterdam,
tenía un buen amigo que era multimillonario, ¿no? Multimillonario. Y este amigo tenía una imprenta, cosa que también era muy común ya de su época. Entonces, se llamaba, era la familia de Guiu, que eran, pues, de Ámsterdam. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué, Comenio? Pues ya estás un poco grande, pero queremos que sigas escribiendo, que te dediques a la escritura, que no te desmotives, vaya, nosotros te vamos a pagar todo. Y ahí le dan asilo a Comenio. Yo siento, esta es una visión muy particular a partir de la vida de Comenio que he investigado, que yo siento que sin el apoyo de esta familia, Comenio hubiera padecido en la mendicidad, que ya no tenía casa, ya no tenía nada, ya estaba avanzado. Bueno, no estaba viejo, pero pues ya era una persona madura, que no era como que, ay, llego a Ámsterdam y a ver qué hago, ¿no? No, pues ya estaba cansado también físicamente. Y gracias al apoyo de esta familia, ¿qué creen que hizo Comenio? Dijo, pues voy a volver a escribir. Y trató de recopilar la mayor cantidad de información, así como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como, no pasa nada, me quemaron mi texto de 40 años de trabajo, no pasa nada, yo vuelvo a escribir otro, pues total, soy alguien que sabe, ¿no? Entonces volvió a escribir la mayor cantidad de textos que pudo, y gracias a este patrocinio, a este mecenazgo, pues escribe el Pansófico, publica la Didáctica Magna, publica varios textos. No les voy a dar tantos títulos porque creo que es un poco innecesario en este momento. Pero bueno, entre esta conjunción de obras que vuelve a escribir, que algunas publica o republica, pasa que escribe una muy famosa, más bien una muy poco famosa, que se llama en español Obras Didácticas Completas. Y son 2.400 páginas. 2.200 y tantas. 2.200 páginas. Es un texto como de este tamaño, que al día de hoy está en Ámsterdam. Está resguardado en Ámsterdam. Pero bueno, les quiero contar, ya para ir finalizando el día de hoy, les quiero contar en torno a este texto. Pues, ¿qué creen? Aunque Comenio lo publica, vamos primero a terminar su vida de Comenio, ¿no? Publica esto y él dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy un poco viejo, vive sus últimos 10 años en Ámsterdam, y publica lo más que puede, y llega un momento en donde pues la edad le cobra factura y él muere en la tranquilidad de su cama a los 75 años, a los 78 años. ¿En qué año muere? En 1670 muere Comenio, a los 78 años de edad. Pero lo más hermoso es como justicia poética, o como le dicen, que no murió enfermo, no murió perseguido, no murió herido, no murió de gravedad. Simplemente dicen que un día se acostó a dormir y no despertó. Yo creo que, al menos yo quisiera ese tipo de final en mi vida. Un final no trágico, indoloro. Puede que se haya relacionado con textos, no sé. Yo no sé si se codeó en algún momento con Spinoza, porque como tal no hay información de eso, al menos las fuentes que he buscado no he encontrado nada al respecto, como con Descartes, pero puede que sí se haya familiarizado con algunos textos de filosofía de Spinoza. Y bueno, Comenio muere tranquilo, digo, poco más se merecía el buen Comenio. Y entre los proyectos que tuvo a lo largo de su vida, uno de ellos fue terminar con tanta guerra que le aquejaba a la humanidad en ese momento, y ahora también. Y al querer terminar con la guerra, fíjense, qué tierno Comenio. Invitó a Polonia, a todos los países en donde anduvo, Polonia, Inglaterra, Alemania, Ámsterdam, así invitó a todos, les enviaba cartas a Francia, a muchos lugares invitó, porque él quería hacer una especie de congreso, así en un solo lugar, ahora no recuerdo en dónde, pero él dijo, vengan aquí y vamos a hablar de educación y vamos a hablar de cómo la humanidad lo único que necesita es una educación adecuada y no necesita tanta guerra, ¿no? ¿Y quién creen que fue a ese congreso al que Comenio convocó? Pues nadie fue.
todos estaban ocupados en su guerra, en las cuestiones políticas y demás, y nadie fue. Pero esto dio como resultado que nada más y nada menos 300 años después, la UNESCO declarara a Comenio como su, ¿cómo le dicen? Como un pionero de la UNESCO, como un protofundador de la UNESCO. Y la gente dice, ¿por qué Comenio? ¿Por qué este señor? Pues Comenio ya desde su época soñaba con un mundo sin guerra, con un mundo en paz, con un mundo que además de que estuviera en paz, que estuviera unido, pues tuviera una educación adecuada. Y pues eso tiene todo que ver con la UNESCO. Entonces, pues la UNESCO lo reconoce al día de hoy como un pionero de ellos. Y gracias a esto fue que la misma UNESCO, algunos sin abogados, fue que la misma UNESCO dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar todas las obras que anden por ahí regadas en el mundo de Comenio. Porque desafortunadamente llevaba 300 años en el olvido. Una vez que Comenio murió, sus obras quedaron olvidadas durante 300 años. Y cuando llega la UNESCO, hace toda invierte dinero, invierte capital en buscar todas las obras en Polonia, en Ámsterdam, en Suiza, en Inglaterra, en todo lugar donde estuvo Comenio buscaron sus obras. Y resulta ser que sí encontraron. Encontraron nada más y nada menos que la Didáctica Magna. Una obra que el día de hoy, si ustedes ponen en internet Comenio, la obra que les va a salir es Didáctica Magna, porque es su obra cumbre, es su obra más conocida, más que su obra cumbre, es su obra más conocida. Y también encontraron el texto que les decía de 2000 y tantas páginas, así choncho, olvidado. Bueno, con esto vamos a cerrar el live de hoy. Este texto escrito, titulado Opera Didáctica Omnia, o también titulado en español como Obras Didácticas Completas, este texto tiene pocas versiones al español. De hecho, creo que solo tiene la Didáctica Magna, está entre ellos, y algunos otros fragmentos. Pues, ¿qué creen que pasó aquí? Pues a un individuo que estudió letras clásicas se le ocurrió traducir un fragmentito de ese texto tan grande, tan gigantesco, para difundirle al mundo lo que pensaba Comenio. Y sí, ese loquito que intentó traducir ese texto, pues es su servidor. Y fue una tarea que nos llevó un par de años, porque pues a pesar de que está en latín y que pues estudiamos latín en la carrera, pues fue un latín un tanto difícil en algunos momentos. La investigación que les cuento es una investigación que hice, consultando muchas fuentes y todo eso. Y bueno, al día de hoy les puedo decir que esa obra, esa máquina didáctica, yo traduje un texto de Comenio que se llama Máquina Didáctica, pues ya se terminó y que dentro de muy poco tiempo, pues ustedes lo van a poder consultar, así como si quisieran consultar la Didáctica Magna, como si quisieran consultar El Mundo en Imágenes, como si quisieran consultar cualquier otra obra de Comenio, van a poder consultar la Máquina Didáctica. Y la experiencia al traducir esta obra fue hermosa, porque pude leer de primera mano el pensamiento comeniano, tal cual, como él lo interpretaba, ¿no? Tal cual. ¿Qué opinaba Comenio de la educación? ¿Qué opinaba Comenio de las escuelas? Y él estaba peleadísimo con las gramáticas, con aprender el latín a punta de memorización y todas estas cosas. Él decía, no, ya basta, o sea, para pronto. Comenio decía que los seres humanos tenemos que aprender para una utilidad. Es decir, los seres humanos no tenemos que aprender para pasar el examen. No tenemos que aprender las tablas de 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Para Comenio eso no sirve. Es como, ajá, ¿y luego qué? Para Comenio el aprendizaje es, claro, yo sé que 7 por 2 es 14.
Sí, la memoria pasa a segundo plano. Para Comenio es, yo sé que si tengo 14 manzanas, puedo darle 7 a mi hermano y yo quedarme con 7. Ese aprendizaje tan significativo, que es muy distinto a decir 7 por 2, 14, a decir, si yo tengo 21 naranjas, voy a repartir de 7 a 3 personas. O ese análisis que nos hace como seres racionales, porque para Comenio somos eso. Es como, a ver, literalmente lo dice así en latín, dice, pues repetir cosas por memoria es digno de un loro, y nosotros no somos loros, nosotros somos seres humanos. Y como era teólogo, dice, pues somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué solo memorizar cosas? ¿Por qué no realmente entender para qué sirve la mitología? Porque habla de mitología. Entender de qué me sirve a mí saber latín, ¿no? Y ese estudio está dentro de la máquina didáctica, ese postulado. En la máquina didáctica, Comenio propone un método que saque a las escuelas de los laberintos, porque dice Comenio, es que las escuelas no tienen ni idea de qué están haciendo. Las escuelas andan por ahí sin tener objetivos claros, sin tener los medios y sin saber ni para dónde van, dice. Entonces las escuelas están equivocadas. Y Comenio dice, yo voy a crear un método que nos ayude y que les ayude a las escuelas a salir de esos laberintos y que puedan fundar escuelas que tengan un uso realmente práctico y útil, ¿no? Y por cosas como esas, por pensamientos de este tipo, es que Comenio al día de hoy es considerado el padre de la pedagogía moderna. Porque Comenio destinó su vida a la educación, pero no solo la de él, sino la de generaciones como el día de hoy su servidor, que les gusta saber cómo pueden compartir el conocimiento desde distintas aristas. Y eso es herencia de Comenio. Otra cosa que nos heredó también fue no es ser autodidacta, sino él dice, los alumnos, recordemos que él siempre está pensando en los niños como el centro de todo, dice, los alumnos tienen que tocar con sus propias manos aquello de lo que están aprendiendo. Y si no pueden tocarlo, porque se entiende que a veces en aspectos históricos o filosóficos no siempre puede recurrir a tocar algo en concreto, dice, tienen que entender de qué está compuesto, ¿no? Dice, si tú, maestro, les vas a enseñar sobre el hielo, sobre los cambios del agua a hielo, a gaseoso y todos esos estados de la materia, pues hazlo con algo físico, que ellos vean cómo se evapora el agua, que ellos vean cómo se congela el agua, que toquen, que huelan, que perciban, que entiendan. Porque una de las cosas que más odiaba Comenio era este ciceronismo, así lo llaman, ¿no? Y es, léete a Aristóteles, léete a Cicerón, lee pues, principalmente los grecolatinos. Él decía, lee, no sé, a Platón. Él decía, ya basta de solo querer entender las cosas a través de la lectura. Los niños tienen que aprender a través de los sentidos. Y para Comenio había sentidos internos y externos. Los sentidos internos pues son los que ya conocemos, ¿no? Olfato, gusto, vista, tacto, oído. Pero también creía que había sentidos externos, que era como, me parece que era como la percepción, que era como los sueños, que era como la imaginación. Este tipo de cosas para Comenio eran sentidos. Y él decía, en las clases los niños tienen que utilizar todos los sentidos, no simplemente estar leyendo libros, ¿no? Y pues bueno, por cosas como estas, es que al día de hoy yo trato de rescatar, compartir con ustedes quién fue este pensador, quién fue este teólogo, este filósofo, este humanista. Alguien que pese a ser perseguido, pese a perder 2 matrimonios por tanta persecución, por enfermedades, por cuestiones trágicas de la vida, pese a eso no se rindió y él dijo, yo voy a apostar por la humanidad y yo apuesto por las juventudes. Para Comenio no había cosa más sagrada que las juventudes y decir, ellos tienen que aprender esto porque al fin y al cabo ellos son los que se van a quedar, ¿no? Y creo que tiene sentido porque al día de hoy, 434 años después de que Comenio nació, una persona como yo les puede hablar de lo que él pensaba, ¿no? Gracias a su pensamiento milenario. Gracias a que
él dijo, pues yo voy a sentar las bases. Y lo más hermoso de todo esto es que Comenio pues era sumamente humilde. Él nunca presumió. De hecho, en las cartas, porque hay un poco de correspondencia que nos llegó de él, él decía, no, yo no sé por qué adulan mis obras y tiene muchos errores. Dice, yo las leo y hasta me arrepiento de lo que escribí, no sé por qué a la gente le gustan tanto, ¿no? Y no era falsa humildad, genuinamente se ve que Comenio era bien exigente con él y que decía, no, esto no es suficientemente bueno. Pero bueno, el día de hoy yo quería compartir esto con ustedes porque pues hoy es el cumpleaños de Comenio, que en paz descanse. Y yo sé que es un personaje muy poco conocido en la historia de la humanidad, pero creo que injustificadamente es poco conocido. Así que les hago la invitación. Primero que nada, gracias por quedarse a escuchar este live. Si llegaron tarde, si lo quieren ver otra vez, recuerden que subimos los lives grabados a nuestro canal de YouTube, que igual se llama Mi Mundo Clásico. Y pues ahí pueden ver los lives completos si en algún momento lo perdieron. Denme un segundo que me apareció esta cosa aquí. Y me dice que si no la pongo bien, pues se me cierra el live. Ahí está. Y recuerden que vamos a subir este live a YouTube para que lo puedan ver, ¿va? Otra cosa también muy importante, estamos en Instagram, estamos ahorita creciendo nuestra página de Instagram. Entonces, por allá subimos más historias, subimos más cosas, estamos más al pendiente. Bueno, no es que descuidemos TikTok, sino que es más una red social Instagram y TikTok es más como un motor de búsqueda, ¿no? Entonces, pues estamos más pendientes por allá. Y si quieren alguno de estos textos en PDF, yo los tengo. Si quieren que les comparta El Mundo en Imágenes o Didáctica Magna, se los comparto con mucho gusto. Mi intención con este tipo de lives es pues también encontrar a aquellos autores que han sido olvidados, que sus obras después de 300 años en el polvo, entre el latín que ya casi nadie habla y que a nadie le interesa, a nadie le importa, pues rescatarlos y decir, ellos también tienen cosas bien interesantes que contarnos, ¿no? Y también, muchas gracias simplemente yo por darle muchos corazoncitos al live, de verdad que lo aprecio muchísimo. También Surfista Griego, también mi perro es Epicurio, hoy anduviste muy callado, pero siempre se agradece que se queden por acá. Y también recuerden que ya vamos a estar haciendo lives 1 o 2 veces por semana. Y si quieren saber cómo, cuándo y dónde, pues síganos en el Instagram porque ahí vamos a estar publicando. Mañana hay live, tal día hay live, a tal hora hay live, ¿no? Y aunque el día de hoy lo teníamos pensado a las 8, pues nos esperamos hasta las 9 por el partido de México, ¿verdad? Porque dije, no hay nada más importante en México que el partido. Así que me voy a esperar porque por si somos poquitos, pues sí vamos a ser menos, ¿no? Pues bueno, antes de terminar el live, no sé si tengan alguna duda o les gustaría compartir algo, comentar algo en torno a Comenio, en torno a sus obras, para pues, saber si les puedo apoyar en algo, para saber si lo tengo a la mano, lo tengo fresco o si puedo resolver su duda, pues este es el momento. Y de verdad que gracias por esos corazoncitos, de verdad, muchas gracias. Norli, espero pronunciarlo bien. Y pues, ¿qué más les iba a decir? Vamos a hacer una colaboración con Diógenes Laercio. Si no lo siguen, está aquí en TikTok y en Instagram, así, búsquenlo, Diógenes Laercio. Si tiene escritos de filosofía, te voy a compartir uno. Como tal, estrictamente de filosofía, no sabría decirte. Ay, muchas gracias por ese. Únete a mi club de fans. Muchas gracias. Y el grupo de WhatsApp también. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp en donde vamos a avisamos muchas cosas y andamos compartiendo cosas en latín, videos que nos parecen interesantes, cosas que se relacionan con mi mundo clásico. Ahí lo vamos a pasar. Ahora mismo no puedo cerrar el live y compartirles el QR, pero si me mandan un mensaje, yo les hago llegar la invitación para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp y pues también estemos un poquito más cerquita, ¿no? Que convivamos un poquito más cerquita. Y pues nada, muchas gracias por quedarse el día de hoy por acá. Los quiero muchísimo, les quiero muchísimo y siempre que encuentre cosas que considere interesantes las voy a compartir con ustedes, ¿va? Porque creo que de eso se trata esto. Compartir el poquito, lo poco o lo mucho que sepamos es compartirlo. De nada sirve tener conocimientos si va a estar resguardado en libros, ahí en mi librero. No. Eso que encuentren interesante se los comparto a ustedes, ¿va? Y pues nada, cuídense mucho, tengan una bonita noche. Gracias por quedarse, por apoyar los lives.
Y nos estamos viendo más seguido, que ya estaré por acá más seguido. Tengan bonita noche. Gracias por todo, gracias por los likes. Nos vemos.